¡Qué bien! Segunda vuelta. Hay un primer problema sobre el que quisiera que hablemos, que es este incidente que ha ocurrido con Stephanie Medina y su equipo, que han sido agredidos en Ayacucho, y que hay que hacer algo para impedir que esto sea el comienzo de una escalada, ¿no?, de confrontación con los periodistas, ¿no? Y que esto se extienda más allá de los periodistas. Es cierto, Nicolás, escuchaba lo que planteabas ahora, me parece muy interesante tu enfoque, y sin embargo hay que decir que efectivamente cualquier ataque, cualquier agravio en contra de los periodistas que ejercen su labor, como es el caso de estos periodistas en Ayacucho, es condenable desde una visión democrática y del ejercicio regular del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, también hay que recordar que, claro, hay un descontento creciente, sostenido, basado en hechos, ¿no es cierto?, que da cuenta, del que da cuenta, además, del que dan cuenta las encuestas, ¿no es cierto?, las encuestas que se han hecho sobre el papel de la prensa en esta segunda vuelta y que revelan que hay una mayoría monolítica de ciudadanos y ciudadanas de este país que entienden que un buen sector de la prensa, por no decir sector absolutamente mayoritario de la prensa, han arriado las banderas de esa libertad de expresión y han dejado que sus contenidos informativos, ¿no?, sean permeados por intereses empresariales. Entonces, si bien efectivamente hay que condenar cualquier ataque a la prensa, hay que también hacer una reflexión sobre el papel de esa prensa y cómo esa misma actitud va generando esta reacción desmedida, condenable de la gente, ¿no? Claro, pero finalmente, ¿qué culpa o qué responsabilidad pueden tener los periodistas que están haciendo su chamba, Julio? O sea, ¿qué responsabilidad pueden tener ellos sobre una línea editorial o un manejo informativo que no depende en absoluto de ellos? Y totalmente de acuerdo. Por eso la digo, gente lo creo tiene que cerca. Es preciso, ¿no?, condenar cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de amenaza contra la labor de las personas que ejercen el periodismo en la calle, sobre todo, ¿no es cierto?, que están expuestas a este tipo de situaciones. Yo lo que te planteaba es hacer también un análisis de qué está pasando, de qué está poniéndose en juego a partir de este tipo de decisiones empresariales que empiezan a cooptar, ¿no?, espacios donde deberían primar solamente intereses pero ¿a ti te parece, ¿no?, Julio, te parece justificable lo que pasó ayer? No, por eso, te lo digo una vez más, me parece absolutamente injustificable. Julio, ayer Keiko Fujimori ha dicho sobre Pedro Castillo, regresando sobre el tema, que además es lógico porque es el eje de su campaña, ¿no es cierto?, la vinculación del profesor Pedro Castillo a posiciones ultrarradicales, que el profesor no hace un claro deslinde con Guillermo Bermejo, porque Bermejo es uno de los ideólogos de su partido. Y yo le pregunté a Dina Boluarte cuál era el papel de Guillermo Bermejo, y ella incluso puso en duda de que fuera militante, pero la verdad es que no solo es militante, es dirigente y es miembro de la Comisión Política de Perú Posible. Tú, en estas negociaciones o en estas conversaciones, para ser más preciso y más riguroso, ¿qué papel ha cumplido Guillermo Bermejo? ¿Qué papel ha cumplido Vladimir Cerrón? Mira, Nicolás, te puedo decir que de mi parte, ninguno. En ninguno de los dos casos. Ni el señor Bermejo ni el señor Cerrón han participado en términos de la convocatoria que se ha hecho de los técnicos directamente, ¿no es cierto? Nosotros vamos, como tú sabes, formando parte de un colectivo político que se integra a una base más ancha para respaldar la candidatura del profesor Castillo en miras de combatir del otro lado a esta organización criminal sobre la cual se ha montado la candidata Fujimori. Y me parece, sí, risible, ¿no?, por no decir ridículo, que la señora Keiko Fujimori solicite un deslinde más claro de personajes que pueden estar
o que pueden tener algún tipo de controversia, ¿no es cierto? Cuando la señora Keiko Fujimori no ha deslindado de su padre, ni siquiera de Montesinos, ¿no? Entonces, yo te diría que además, ¿no es cierto? El día de anteayer, cuando fuimos a la presentación del equipo técnico, lo hicimos después del deslinde, que a mi modo de ver es absolutamente contundente y claro, no deslinde, digamos, una toma de posición expresa, explícita del candidato Pedro Castillo sobre las declaraciones del congresista, del virtual congresista Bermejo, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a manejar este asunto hacia adelante? Porque como tú mismo has dicho, Guillermo Bermejo ya es congresista electo. Y uno no tiene por qué dudar, o sea, las cosas que decía hace un año en esta conversación que él ha reconocido como propia, son sus puntos de vista, es decir, él piensa que lo que hay que hacer en el Perú es una revolución y que incluso este tema de la Asamblea Constituyente solo es un paso hacia tomar el poder y quedarse con él. No hay por qué pensar que ha dejado de tener la misma concepción sobre lo que debe de ser la política en el Perú. No, sí, probablemente, ¿no? Probablemente, y obviamente discrepamos en ese punto de manera diametral. El asunto es quién va a gobernar y de quién se solicitan los compromisos para un gobierno efectivamente respetuoso del Estado de Derecho, de la democracia y de los valores democráticos precisamente, ¿no es cierto? Y esa persona es el profesor Pedro Castillo. Y el profesor Castillo ha firmado compromisos, ¿no es cierto? Pero no solamente los ha firmado, yo creo que en los días previos ha dado muestras de comprometerse con esos planteamientos que le han sido demandados, ¿no? De hecho, en las conversaciones de Verónica Mendoza con el profesor Castillo, ¿no? Esos compromisos se han expresado de manera contundente. Y te digo más, Nicolás, de no haber sido así, ¿no es cierto? Muy probablemente yo no estaría dándote la entrevista en calidad de miembro del equipo técnico del profesor Castillo, y sin embargo lo estoy haciendo. Nosotros, y te hablo del colectivo de personas que integramos el Movimiento Nuevo Perú y Juntos por el Perú, tenemos cada uno individualmente trayectorias que preservar, y lo hacemos, por supuesto, ¿no? Porque tenemos la absoluta convicción, absoluto convencimiento de que van a ser esos valores que han afianzado nuestra trayectoria, pues absolutamente respetados, ¿no? Ahora, sobre el tema del cambio de la Constitución, es decir, lo que propone el profesor Castillo es hay que cambiar la Constitución y hay que realizar una asamblea constituyente. Ahora, el problema es que la figura de la asamblea constituyente ni siquiera está contemplada en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que se propone? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos que proponen para dar? Bueno, para empezar, desde el punto de vista solamente de los procedimientos. Más allá de los perdóname, Nicolás, pero tengo un eco en el teléfono, pero bueno, estoy tratando de escuchar bien. Te decía, quizá la vía sea, ¿no es cierto? Eso todavía habrá que evaluarlo de manera mucho más rigurosa. Una primera modificación, un primer planteamiento de modificación de la Constitución para precisamente incorporar el mecanismo de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Por supuesto, a través de un referéndum, ¿no es cierto? Un referéndum que le consulte al pueblo si acaso quiere la instauración de una Asamblea Constituyente para una nueva Carta Magna. Yo creo que más allá del mecanismo, de los procedimientos, que serán, porque además así se ha firmado, de acuerdo a las normas y la propia Constitución, ¿no es cierto?, y los tratados internacionales sobre derechos humanos, yo creo que lo importante, como tú decías hace un rato, es constatar que este momento, ¿no es cierto?, en el que nos damos cuenta que el Estado ha estado absolutamente ausente, que el modelo que nos propusieron y que ha gobernado el país en los últimos 30 años es obsoleto, no ha dado lugar, ¿no es cierto?, a restar la inequidad horrorosa que gobierna el país. Este es un momento constituyente, ¿no? Es un momento constituyente y hay que llamar la atención sobre eso y hay que hacer
¿no?, una apuesta por mejorar esa situación. Ahora, el riesgo es decir, digamos, hay que hacer cambios en el Perú. Yo creo que nadie discute este tema a estas alturas. Ahora, el riesgo no es perder lo que hemos ganado, porque el temor que hay es, por ejemplo, cuando se dice vamos a nacionalizar, y eso se interpreta como estatizar todo lo que son nuestros recursos estratégicos. Y la pregunta es de dónde vamos a sacar entonces el dinero para darle los presupuestos a salud y educación, por ejemplo, que se están ofreciendo. Si nos vamos a quedar sin nuestra principal fuente de ingresos. Claro, yo creo que no hay o sea, el mensaje, ¿no?, que se entrega llega distorsionado precisamente a los ciudadanos y ciudadanas, porque hay personas interesadas en hacer que ese mensaje se distorsione. El profesor Castillo, y además esto es parte también del plan, o fue parte del plan de Juntos por el Perú, nunca se habló, ni entonces ni ahora, de estatizarlo todo, sino más bien de hacer, ¿no?, que nuestros recursos naturales primero, ¿no?, se queden en el país, sean suficientes para abastecer las necesidades del país. Se puso como ejemplo el gas, se han puesto otros ejemplos, pero se trata básicamente de eso. Ese es el afán de nacionalizar los recursos del país. No se ha hablado en ningún momento de ahuyentar la inversión extranjera. Qué duda cabe que hay la necesidad, ¿no es cierto?, de contar con inversionistas que puedan traer el capital y dar puestos de trabajo a ciudadanos y ciudadanas del país. Ahora, para terminar, Julio, el candidato Castillo ha dicho que no ha firmado hoja de ruta, que no va a cambiar. Me han dicho que has cambiado de discurso y nos han comentado que te has ido a Lima y te han llevado para que cambies la hoja de ruta. Y él ha dicho, la única hoja de ruta que tiene es el país, es defender al pueblo peruano y no lo vamos a cambiar. ¿Cómo interpretar esto, Julio? ¿Qué significa? Me parece sumamente interesante, me parece valioso además que lo diga de esa manera. Recordemos que la última vez que se exigió una hoja de ruta y que efectivamente eso supuso un cambio y una traición a los ideales que se había sostenido, fue con el candidato, con el entonces candidato y después presidente Ollanta Humala, ¿no? Ya sabemos qué pasó. No pasó ni 2 o 3 meses y ya se estaba asesinando gente que protestaba contra los abusos de una minera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, si bien, y el profesor Castillo lo ha dicho, hay que adecuar, ¿no?, obviamente un plan que se hizo antes incluso de la pandemia, y hay que hacerlo con la incorporación de quienes integramos ahora el equipo técnico, ¿no es cierto?, dando garantías de respeto a la institucionalidad y a la democracia, una hoja de ruta, un compromiso con estas personas que precisamente solicitan del candidato que exige cambios. La preservación del statu quo me parece una locura y creo que hace bien el profesor Castillo en decir que esa no es la ruta precisamente, ¿no? Elige bien. Segunda vuelta.